Hola amigos, bienvenido al video número 11 de su curso Excel para recursos humanos. Continuando con el ejercicio de nuestra nómina, donde tenemos una tabla con la información de ejemplo de un grupo de trabajadores. En este caso estamos usando unos trabajadores ficticios donde tenemos almacenado, por ejemplo, el nombre, cargo, departamento, sueldo, fecha de ingreso, turnos. En otros videos hemos calculado en este caso la antigüedad, calculamos la vacación de los trabajadores según la ley venezolana. Y hicimos unos cálculos basados en días hábiles, donde yo puedo planificar la fecha aniversario del trabajador como la fecha planificada de ingreso a vacaciones, y la fecha de retorno sería basada en un conjunto de días hábiles. La función que vamos a revisar en este video va a ser la función texto y los usos que se le dan frecuentemente para desglosar una fecha. Y vamos a usar como ejemplo la columna fecha de ingreso, donde tenemos el registro de la fecha de ingreso de todos los trabajadores de nuestra nómina. Recuerden que estamos trabajando con una nómina, por ejemplo en este ejercicio tiene un total de 3.927 trabajadores, disculpen. Y yo quiero desglosar entonces en 3 columnas por separado en qué año entró cada uno de esos trabajadores, en qué mes de cada año y inclusive en qué día de la semana entraron. Posteriormente puedo sacar mis indicadores basados en esa información, o mezclarla con otra información: cuántas personas entraron por año por sucursal, cuántas personas entraron por mes, por año por sucursal, por turno, por tipo de trabajador, por departamento. Pero para eso es importante tener la fecha desglosada, y lo que nos va a ser mucho más fácil posteriormente sacar nuestras tablas dinámicas o nuestros informes con Power BI o otro tipo de programa que nos permita presentar la información en forma de resumen. Y para eso entonces vamos a proceder inicialmente a crear las 3 columnas que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Del lado derecho, fecha de ingreso, voy a insertar la columna J, y K y L van a servir para la exposición para las 3 nuevas columnas. Insertamos 3 columnas y esta va a ser entonces el nombre del año de ingreso al trabajador. Aquí vamos a colocar entonces en qué año ingresó al trabajador, año de ingreso. En otra columna vamos a colocar en cuál fue el mes de ingreso, y en otra columna cuál fue el día de la semana, el día de ingreso. Entonces yo voy a tomar de estos 3.927 trabajadores y voy a desglosar entonces por columna cuál fue su fecha desglosada a partir de la fecha de ingreso, saber qué año entró, en qué mes y en qué día. Comenzando con el año, nos colocamos en la celda para el año de ingreso del primer trabajador, que voy a acercar acá. Fíjense que tenemos entonces el primer trabajador entró el 18 de noviembre del 1987. Vamos a ayudarnos entonces con un asistente de la función. Vamos a fórmula, función texto. A pesar de que vamos a hacer una operación de fecha, el resultado que queremos son textos que me digan el nombre del mes, por ejemplo octubre, o el día, domingo. Entonces para eso comenzamos entonces con año, y vamos a usar una misma función, categoría texto, y vamos a utilizar la función texto. Aquí tenemos la función texto, en la cual tiene 2 argumentos, que son el valor y el formato. El valor es la referencia de la fecha que yo reconozco, de la cual quiero saber el año, que sería en este caso, fíjense que H4. Y el formato es un valor entre comillas dobles que me indica qué quiero saber yo de la fecha. Si ustedes quieren saber el año de una fecha, van a colocar entre comillas, abro comillas, 4 veces la letra Y o Y y cierro comillas. Fíjense que en muchos casos funciona generalmente con el formato Y de year. En este caso observen que como resultado me está dando igualmente Y, y eso tiene más que todo con el lenguaje del sistema operativo. Lo voy a probar. Si no funciona con Y, simplemente probamos en vista previa con A de año, y observen que aquí tenemos entonces el resultado 1987. El trabajador entró efectivamente en el año 1987. Le digo aceptar, y observen ahora cómo tenemos en este caso el año de ingreso del trabajador. Y también asimismo lo vamos a tener para todos los trabajadores de la empresa. Observen ahora que yo tengo una columna de año de ingreso, donde tengo ahora también tabulado en qué año entró cada uno de los 3.900 trabajadores a la empresa. Por ejemplo 88, 2013, y yo pudiese filtrar rápidamente por año de ingreso. Ahora, quizás lo más versátil de la herramienta está en la columna siguiente, que me diga en qué mes, cómo se llama el mes en el cual ingresó el trabajador. Que me coloco ahora en la siguiente columna, mes de ingreso, voy a fórmulas, grupo de herramientas, biblioteca de funciones, categoría texto, función texto. En esta ocasión recuerden que el valor es la fecha de ingreso original que yo conozco, en este caso es H4, como en el caso anterior, pero el formato aquí va a variar. Abro comillas, para tú saber el mes de una fecha vas a colocar 4 veces la letra M, indiferentemente que lo hagas entre mayúscula y minúscula. 4M, y cierro con comillas dobles. Observe, me dice que esta persona entró en el mes de noviembre. Decirle aceptar. Fíjense que tiene efectivamente la persona entró el 18 de noviembre.
del 87, pero lo tenemos ahora desglosado en columnas. Ahora tenemos, fíjense, el mes de ingreso de cada uno de los 3.927 trabajadores que tenemos en la empresa. Ahora vamos para el día. Yo quiero saber cuántos trabajadores entraron por día o cuál es el día de ingreso de cada trabajador en todo caso. También vamos a usar nuevamente la función texto. Fíjense, estoy en la fecha de ingreso. Voy a la función texto, categoría texto. Por tercera vez uso la función indicándole que el valor es la celda que contiene la fecha de ingreso del trabajador y el formato para saber el día de ingreso. En este caso, con comillas dobles, la letra D de día, 4 veces. Si colocamos 4, te va a decir el nombre completo del día. Si colocas 3D, te va a decir es la abreviatura del día. Y si colocas 2 veces la letra D, te va a colocar el número de la semana, un número entre 1 y 7. Okay, como le colocamos la letra completa, fíjense que ahora me dice que este fue un miércoles. Tenemos entonces quizás el dato más engorroso de calcular manual sería el día de ingreso, porque son de años anteriores y tenemos que buscar un almanaque correspondiente a la fecha. Pero observen ahora que tengo de la fecha de ingreso, ahora yo sé en qué año entró cada trabajador, en qué mes entró y en qué día ingresó. Y esto me serviría mucho a mí en los casos, por ejemplo, de calcular cantidad de personas que entraron por mes o por día, o cantidad de personas que se van según la fecha de programada de vacaciones, cuántas personas están programadas para irse por mes, en cuáles días de esos meses van a entrar los trabajadores o van a irse de vacaciones, o en este caso para sacar estadísticas generales con respecto a su fecha de ingreso. Observen entonces que aquí la función texto fue bastante utilidad al momento de desglosar las fechas en año, mes y día. Y posteriormente estas columnas nos van a servir también para tabular la información por otras columnas, quizás con otras unidades de tiempo diferentes, pero van a ser la base de unos cálculos que vamos a hacer en los siguientes videos. Aprovechando el ejercicio, podemos también, fíjense que la función texto también tiene otros usos. Observen la cédula de trabajadores. Aquí cuando yo descargué la nómina del sistema, la nómina me trajo la cédula o el identificador del trabajador en forma numérica. Pero es posible que en el formato de salida para el reporte sea mucho más fácil si le doy un formato. Una opción sería también usando la función texto para la cédula. Inserto una columna y aquí voy a colocar entonces la cédula de identidad, que es el valor, la columna a imprimir, y que se va a alimentar de la cédula original. Vamos a usar una función texto para una salida. Vamos a colocar el texto, función texto, función texto, función texto. Aquí el valor, recuerden que es el valor original que ustedes quieren formatear, que es el A4, que es la cédula del primer trabajador, que se llama Abraham Garza José Eduardo. El formato de salida es como yo quiero mostrar la cédula. Abro comillas y me piden que anteponga el prefijo B de Venezuela, un guión, luego 2 dígitos en este caso para los millones. En el caso que la persona tenga una cédula menor a 10 millones, que lo completose con un 0, por ejemplo 0,9, colocamos 0 para aquellos casos que la cédula tenga menos de 10 millones, luego un numeral para cada posición entera, que serían los 2 dígitos de los millones, punto, primer separador entero, luego 3 dígitos de 3 números de la cédula posteriores, luego un punto y 3 dígitos más de los siguientes que corresponden a centenas de decenas de unidades de la cédula. Cierro la comilla, observa aquí en vista previa cómo se va a ver la cédula, aceptar, y observen que esta cédula, como es anterior a 10 millones, me completó entonces con un 0, pero copiar la fórmula, observen que aquellas cédulas que sí son 10 millones coloca la cantidad completa, pero las anteriores, fíjense que te coloco una uniformidad, en este caso en el formato. Y aquí tenemos también otro uso que tenemos para la función texto, para el momento de darle formato de salida algunos valores. La columna original la voy a ocultar, no la voy a hacer dejar visible, y dejo solamente la columna de formato, que es la columna que vamos a utilizar en nuestro reporte. Entonces aquí tenemos, amigos, un ejemplo de la función texto y uno de los usos más comunes que le dan, que es para darle formato de salida, por ejemplo, a cantidades numéricas de fecha, y también para desglosar una fecha, como en este caso que tenemos, aparte de la fecha de ingreso, también tenemos el año de ingreso, o sea, en qué año de ingreso el trabajador, en qué mes fue su ingreso y en qué día de la semana fue su ingreso. Posteriormente yo pudiese filtrar, y decir, bueno, muéstrame un reporte solamente con las personas que entraron en un año específico. Simplemente busco la columna año de ingreso, las personas que entraron, por ejemplo, que entraron en el 2014, pero me interesan específicamente las que entraron, por ejemplo, en el primer trimestre. El primer trimestre sería entonces enero, febrero y marzo. Aceptar, aquí están todas las personas que entraron en el primer trimestre del 2014 y que hicieron ingresos los fines de semana, solamente dejaría marcado entonces domingo y sábado. Y aquí tenemos un reporte personalizado
de la nómina de todas las personas que entraron en el primer trimestre de 2014, los fines de semana. Y la sucursal, por ejemplo, la sucursal, me interesa solamente la sucursal de Valencia, puedo filtrar por sucursal y aquí tenemos rápidamente nuestro reporte con los trabajadores, en este caso, que cumplen con esa condición. Recuerden que Urla Estera, al dar una información para volver a ver 100% de los datos, nos lo colocamos en una celda, nos vamos al menú datos y borramos el filtro, con un filtro más pequeño que aparece con una X en rojo, aquí está borrar, y automáticamente podemos ver el 100% de la información. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que lo pongan en práctica y los esperamos en el video número 12 de su curso Excel para Recursos Humanos. Que tengan un feliz día.